En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creéis». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Escuchando estas palabras del Señor, que parecen dichas para el momento presente y seguramente han podido ser leídas con esa intención en cualquier momento de la historia, me viene recordar las palabras que el Papa Francisco acaba de dirigir a las religiosas, a las superioras mayores de las religiosas del mundo reunidas en Roma. En el año 16, a petición de las religiosas, el Papa creó una comisión para estudiar el diaconado femenino. No es ningún secreto que hay religiosas que quieren ser sacerdotisas y piensan que hay que empezar por el diaconado, porque el diaconado es el primer grado del sacerdocio, el segundo sería el presbiterado y el tercero el episcopado. El Papa creó una comisión y creó una comisión naturalmente mixta, es decir, donde había teólogos a favor de esto y teólogos en contra, que estudiaran. Había que escuchar las dos partes. Recientemente, en el viaje de regreso desde Macedonia, el Papa habló del diaconado femenino y explicó que no se ponían de acuerdo estos estudiosos y que dijo: por ahora no va lo del diaconado femenino. Dijo en una zona del mundo, en Siria, en la antigüedad, en los primeros siglos, había unas mujeres que ayudaban a los sacerdotes en asuntos muy concretos, como por ejemplo cuando allí se hacía el bautismo por inmersión, había que meter a las mujeres con una delicada túnica en el baño, y esto lo hacían otras mujeres. O cuando una mujer presentaba un documento de agresión de su marido, estas mujeres investigaban a ver si había golpes en el cuerpo de la mujer. Pero, dijo el Papa, no recibían el diaconado propiamente dicho, sino que era una especie de bendición semejante a la que reciben las abadesas cuando aceptan su cargo. De momento, dijo el Papa, el diaconado femenino no va, pero ahora, 2 días después de aquello, se ha reunido con las superioras generales que han vuelto a preguntar sobre este asunto. El Papa ha dicho claramente: esto no va a ser, tenemos que ser fieles a la revelación, ha dicho el Papa, tenemos que ser fieles a la revelación. Si Cristo no ha querido el sacerdocio femenino, nosotros no podemos instalarlos, y ha añadido: y la que quiera irse a otra religión, que se vaya. La que quiera ser sacerdotisa, que se vaya a otra de las comunidades eclesiales que tienen sacerdotisas. Los anglicanos tienen sacerdotisas, los luteranos tienen sacerdotisas y seguramente que otras. La que quiera irse a otra religión, que se vaya. Por eso digo que las palabras del Evangelio de hoy me suenan a las palabras que el Santo Padre Vicario de Cristo, su sucesor en la tierra, acaba de pronunciar. Esto no debe de decirse solo con respecto a las sacerdotisas, sino con todo el mensaje revelado. El mensaje revelado y el mensaje interpretado de forma coherente durante nada menos que 2000 años, que es mucho tiempo, y además con dudas, con discusiones fuertes, con enfrentamientos, con existencia de herejías que ha llevado a algunos a alejarse de la comunidad. Y sin embargo la Iglesia ha preferido decir: si quieres marcharte, márchate, pero
no podemos traicionar a Jesucristo. No podemos traicionar a Cristo. No podemos traicionar el mensaje del Señor. No podemos traicionar lo que la tradición ha interpretado del mensaje del Señor. Si te quieren marchar, márchate, pero no podemos nosotros traicionar a Cristo. Cuando al Señor le plantean que su mensaje sobre la Eucaristía, comer su carne, beber su sangre, que en aquel momento tenía que sonar a sus oídos como canibalismo puro y duro, porque no tenían todavía la capacidad de entender, pero sí tenían que haber tenido la capacidad de fiarse. Ellos le dicen, este modo de hablar es inasumible, no podemos aceptarlo. Las exigencias de Jesús ya eran inasumibles y hay que tener en cuenta que estaban hablando, empieza el Evangelio, estaban hablando los discípulos, es decir, sus seguidores, algunos de sus seguidores. Este modo de hablar es inaceptable. Y Jesús les dice, pues marcharos, marcharos. Lo siento por vosotros, os perdéis la vida, pero yo no voy a cambiar este modo de hablar para tener seguidores. Hasta el punto fue masiva la huida, es decir, fortísima la crisis, que Jesús se acerca a los apóstoles, es decir, ese pequeño grupo de 12 discípulos elegidos por él como sus principales seguidores, las columnas de la futura iglesia, y les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Señal de que ya era muy grande la huida, muy numerosa la marcha de sus discípulos. ¿También vosotros queréis marcharos? Y Pedro le contesta, y es una señal de la predilección, es decir, es una señal del encargo, la confirmación en la fe. Pedro le contesta diciendo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizá no entienda Pedro en ese momento lo de la Eucaristía. Tardará tiempo en entenderlo, tendrá que llegar el Jueves Santo y tendrá que llegar Pentecostés. Pero Pedro sabe que Jesús tiene palabras de vida eterna, es decir, Jesús ha hecho vibrar su corazón. Jesús ha llenado su vida de esperanza. Jesús ha llenado su vida de amor, de paz. Pedro ha visto que Jesús ha hecho milagros. La palabra y el comportamiento de Jesús es de vida eterna, es de auténtica vida. No me voy, que esto no lo entiendo o que esto me cuesta. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a practicar, perdóname si no soy capaz, ayúdame a seguir luchando, pero no me voy. Y no me voy significa no quiero cambiar tu mensaje. No cambies tu mensaje por mí. Soy yo el que tengo que cambiar. No tiene que adaptarse Dios a mí, que es lo que piden los hombres de hoy. Que Dios se adapte a mí, a mi entendimiento o a mi conveniencia. Soy yo el que me tengo que adaptar a Dios, precisamente para poder tener vida eterna. Qué bien ha hecho el Papa con esta respuesta. Tenemos que ser fieles a la revelación y el que quiera irse con dolor, habrá que decirlo y asumirlo, el que quiera irse, que se vaya. Y nosotros tenemos que contestar como el predecesor del Papa, como San Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea.